Levítico capítulo 27. La semana pasada nos quedamos en el versículo 21. Algunos, después de escuchar el capítulo, ya fueron a sacar su credencial del INSEN y están bien felices con los descuentos y así. Levítico capítulo 27, versículo 22. Dice: y si dedicare alguno a Jehová la tierra que él compró. Estamos hablando de esta parte de hacer votos con Dios, una promesa: Señor, te prometo. Y acuérdate, había varias maneras de hacerlo. Una de ellas era tu tiempo. Decir: Señor, voy a venir al tabernáculo, voy a venir a servirte, voy a venir a hacer tales cosas. Es mi compromiso. Y acuérdate, siempre lo que Dios buscaba es que naciera de un corazón que había entendido su amor y su gracia. Y que lo hiciera simplemente por amor, no como un favor a Dios, sino simplemente como una ofrenda de agradecimiento a Él. Nunca como un trueque de: Señor, pues yo vengo, pero entonces tú me das de regreso. Y simplemente para pasar tiempo con el Señor, para servirle a Él, para disfrutar de Él. No nada más disfrutar de Él, sino disfrutar de su presencia, de su gloria, de su majestad, de todo lo que Dios había hecho a través del tabernáculo. Que el tabernáculo, acuérdate, era un lugar glorioso. Por la parte de afuera estaba lleno de materiales preciosos, pero por adentro de materiales mucho más hermosos, como de oro. Entonces estaba todo chapeado de oro. Y una de las cosas que hace el oro es que refleja. Y la idea de Dios para hacerlo de esta manera no era para que la apariencia del tabernáculo fuera lujoso, sino para que reflejara lo glorioso que era Dios para ellos. Entonces era simplemente pasar tiempo ahí en la presencia de Dios. Y podías dedicar entonces tu tiempo, podías dedicar animales. Todo era en base a animales. Entonces tú tenías animales, y ahorita vamos a ver más al respecto de eso. Los llevabas al tabernáculo como ofrenda a Dios. También podías dedicar tu casa. Eso es algo muy bueno que puedes hacer. Y al final de Josué, cuando lleguemos ahí, Josué dice: bueno, no sé ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Dios. Pero no solamente tu casa, sino tus campos. Y en ese tiempo, pues de ahí generaban riqueza. Era para nosotros hoy nuestro trabajo o nuestra empresa o nuestro negocito, lo que hacemos, simplemente dedicárselo a Dios, o una parte o todo. Y aquí viene entonces la parte donde nos quedamos. Y versículo 22, 23 y 24 es un caso específico. Y me encanta porque Dios de pronto está diciendo: ok, si es esto, si es esto, si es esto. Y en este caso específico esto es lo que tienes que hacer. Y si tú tomas tu Biblia y la empiezas a leer todos los días y simplemente disfrutas de la presencia de Dios y empiezas a pasar tiempo con Él, Él de pronto sabe cuando necesitas esos casos específicos en tu vida y te habla algo que dices: esto era para mí, lo subrayas en tu Biblia y te aferras a eso. Y Dios entonces tiene cosas muy específicas para su pueblo y tiene cosas muy específicas para nosotros. Y entonces dice: y si dedicare alguno a Jehová la tierra que él compró, que no era de la tierra de su herencia. Entonces acuérdate que todo era, cuando entran a la tierra prometida, Dios les da a las diferentes tribus: bueno, ustedes van a ser, la tierra de Dan es al sur, que al final ocuparon en el norte. La tierra de Neftalí es esta zona, la tierra de Benjamín es esta zona, la tierra de Gad es esta zona. Y Dios le da las diferentes tierras, pero tu posesión, que era la herencia que Dios te había dado, tú podías vender en caso determinado tu herencia. Y lo que hacías es que en el año de jubileo, que vimos que es después de 50 años, si tú habías vendido tu herencia, la podías recuperar y ya era tuya. Eso lo hacía Dios para que nunca perdieras tu territorio, tu herencia y tu tribu. Y entonces, si tú habías comprado una herencia una tierra que no era de tu herencia, entonces el sacerdote calculará
Entonces chécate, el sacerdote no nada más era sacerdote y hacía las cosas de Dios, sino era un cuate que sabía de costos de tierra, que podía hacer un avalúo, que podía medir, que podía hacer matemáticas. Y me encanta eso, como que Dios de pronto dice, ok, vas a ser sacerdote, pero te voy a estirar y te voy a usar en cosas que igual ni sabes hacer, pero vas a tener que aprender. Y de pronto ser sacerdote no nada más era hacer cosas religiosas, sino cosas muy en el piso, en la tierra, muy cosas del día a día. Entonces el sacerdote calculará con él la suma de tu estimación hasta el año de jubileo, y aquel día dará tu precio señalado, cosa consagrada a Jehová. Y en el año de jubileo volverá a la tierra aquel de quien él la compró, cuya es la herencia de la tierra. Entonces tú podías comprar una tierra que no era de tu herencia, si la comprabas justo después del año de jubileo, tenías 50 años para usar esa tierra, pero tú de pronto en esa tierra, por agradecimiento, decías, yo quiero dar esta tierra que no es mi herencia, pero la compré por este tiempo a Dios, la podías dedicar a Él en el año de jubileo. Entonces ya no se te regresaba esa tierra a ti, se regresaba a la tierra de quien era de la herencia que fue consagrada a Jehová. Versículo 25. Y todo lo que valorares será conforme al ciclo del santuario. El ciclo aquí, la palabra es el shekel. Hoy en día en Israel vas y en Estados Unidos es dólares, en Europa son euros, en Israel vas y compras shekels. Entonces está hablando hoy sería la moneda con que hace el pueblo de Israel su cambio. En ese tiempo el peso era simplemente plata, pero aquí dice todo lo que valores será conforme al ciclo del santuario, y el ciclo tiene 20 jeras. Entonces si quieres saber cuántos son 20 jeras, la Biblia dice que 20 jeras es un ciclo. Y si quieres saber cuánto es un ciclo, la Biblia dice que son 20 jeras. Ahí está el tipo de cambio del día. Pero ellos sabían exactamente cuánto era, y lo que Dios está diciendo, cuando hagas un voto, tiene que tener un valor. Y eso lo entendió muy bien el rey David. Cuando va a hacer sacrificio David, y justo donde hoy es el templo, y está construido esta mezquita, pero donde era el templo, donde ves el Monte de los Olivos y ves toda alrededor, ese lugar es donde David va y dice, yo voy a ofrecerle a Dios, y llega con el dueño de ese terreno, y él era el rey David ya al final de su vida, y le dice, voy a hacer sacrificios en este lugar a Dios. Y le dice, eres el rey David, te regalo esta tierra, y no solamente te regalo esta tierra, sino te doy todos los animales que vas a sacrificar, que no te cueste nada, es gratis. Y el rey David dice, de ninguna manera, ponle un precio, porque lo que yo le quiero dar a Jehová me tiene que costar. Y lo que Dios está diciendo aquí es que simplemente cuando damos a Dios y hacemos un voto con Él, no lo hagamos a la ligera. A Jesús le costó. Es un sacrificio, es precioso, y simplemente Dios nos está enseñando a que todos nuestros sacrificios, todos nuestros votos, todo lo que hacemos por Él, no sea a la ligera, sino tenga un costo si queremos redimir eso, y tenía un precio. Y entonces versículo 26, vienen las cosas que tú puedes hacer, o tú hacías voto a Dios, pero no podías redimirlas. Es decir, no podías decir, no, pues ya me chispo de este servicio, o ya no quiero dar eso y entonces lo quiero recuperar, sino simplemente son cosas que no podías recuperar, que tenías que dar a Dios. Y versículo 26 dice, pero el primogénito de los animales, que por la primogenitura es de Jehová, nadie lo dedicará, sea buey o oveja, de Jehová es. O sea, lo que es ya de Dios por naturaleza, no puedes ir y dedicarlo nuevamente a Dios, simplemente es de Dios. No puedes como que darle doble regalo a Dios de lo que es de Él. Y esto nace, si te acuerdas, en nuestro estudio de Éxodo en la Pascua, cuando Dios dice, voy a matar a todos
los primogénitos que están en Egipto. Es la última plaga, la plaga de los primogénitos, porque Faraón simplemente no quiere dejar ir a su pueblo. Faraón endurece su corazón, endurece su corazón, endurece su corazón. Moisés manda este mensaje a Faraón: si no dejas ir a mi pueblo, voy a matar a todos los primogénitos. Y el pueblo de Israel, Dios dice, el pueblo es mi primogénito, es mío. Entonces, si tú no vas a dejar ir a mi pueblo y te vas a meter con él, entonces yo me voy a meter con tus primogénitos. Deja ir a mi pueblo, déjalo ir a adorarme. Y Faraón simplemente, sabes la historia, endurece su corazón. Dios lo que dice a través de Moisés a su pueblo es: tienes que agarrar un cordero, tienes que sacrificarlo, tienes que agarrar su sangre en un lebrillo, tienes que poner en los postes la marca, y donde esté la marca no va a pasar la muerte, sino la muerte de Pascua va a pasar por encima y no va a tocar a los primogénitos. Y Dios les dice: ok, entonces por esto, por cuanto yo pasé por encima de los primogénitos y no los herí, todos los primogénitos de ustedes serán míos. Y entonces por eso viene este tema del primogénito de los animales, que por la primogenitura es de Jehová, nadie lo dedicará, ya es de Dios, sea buey o oveja, de Jehová es. Y tiene que ver con la Pascua. Lo que Dios estaba haciendo es: acuérdense, todos los primogénitos de sus animales son míos, y acuérdense lo que yo hice. Yo pasé por encima la muerte de los primogénitos, y yo herí a los primogénitos para que ustedes pudieran salir de Egipto. Dios les está recordando: yo los salvé, yo libré a tus primogénitos. Y simplemente ellos tenían que, por agradecimiento, darlo y no dedicarlo de una manera doble. De Jehová eran los primogénitos. Versículo 27: mas si fuere de los animales inmundos, lo rescatará conforme a tu estimación, y añadirá sobre ella la quinta parte de su precio. Si tú traías un animal que no era primogénito y era un animal que era inmundo y tú simplemente lo querías dedicar a Dios, este animal no se podía sacrificar, no podía ser usado en el uso del tabernáculo, y lo que hacía entonces el sacerdote era recibirlo y decir: ok, lo recibimos, vamos a ponerle un valor monetario, y tú te lo puedes llevar a tu casa, simplemente tienes que pagar ese valor monetario y el pago de rescate, que era 20% más, y lo podías llevar a tu casa, y era una ofrenda a Dios en sacrificio, y todo lo que se juntaba era para simplemente mantener el tabernáculo. Y entonces dice: mas si fuera animal inmundo, lo rescatarás conforme a tu estimación, y añadirás sobre ella la quinta parte de su precio, 20% más. Y si no lo rescatares, o sea, si dices: no, yo vengo a dejar este animal, es mi ofrenda, yo no lo quiero de regreso, entonces el levita o el sacerdote lo que hacía es lo vendía, y con eso era parte de la ofrenda para mantener el tabernáculo, y se venderá conforme a tu estimación. Versículo 28: pero no se venderá ni se rescatará ninguna cosa consagrada. Entonces, algo que era consagrado era de Dios, y eso no se podía vender, no se podía rescatar. Que alguno hubiere dedicado a Jehová de todo lo que tuviere, de hombres y animales y de tierras de su posesión, todo lo consagrado será cosa santísima para Jehová. Y eso pasa, si te acuerdas, y es muy importante entender estas cosas, porque después vas a estar leyendo cosas en tu Biblia más adelante y vas a decir: entonces por eso pasa esto, por esta ley en Levítico. Y eso pasa en Josué capítulo 6, si te acuerdas, Jericó. Llegan a Jericó, y déjame ir ahí, nada más te leo 2 o 3 cositas. En Josué capítulo 6 es la primera batalla, la primera conquista ya en la tierra prometida, y dice la Biblia que Jericó estaba completamente cerrada. Acuérdate que estas eran ciudades donde estaban completamente bardeadas, y cerraban la puerta, tenían alimento adentro, se atrincheraban. Entonces, cuando un pueblo conquistador venía a conquistar la ciudad, simplemente hacían un toque de queda, nadie entraba, nadie salía, y a ver quién se cansaba primero. Y dice que Jericó estaba completamente cerrada, y estaba bien cerrada a causa de los hijos de Israel que habían venido
ido a conquistar la ciudad, nadie entraba ni salía. Y en el versículo 2 dice: mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Más adelante dice que todo lo que van a ellos a tomar de Jericó, dice que es una ciudad anatema. Eso lo vas a ver en el versículo 17. Y una ciudad anatema era una ciudad que ya había sido maldecida y juzgada por Dios. Ahora dices: oye, Tali, eso es muy duro. O sea, una ciudad que ya ha sido juzgada y maldecida por Dios. Y eso es lo que pasa a todas las ciudades de Canaán que llega a la conquista. Pero si te acuerdas en Éxodo, cuando Dios le dice a Moisés: vas a sacar esta gente de Egipto, es porque ya tienen 400 años como esclavos, y mientras esos 400 años Dios está fortaleciendo y fructificando, y Egipto es como un vientre para su pueblo. Por otro lado, Dios está esperando que todas estas ciudades en Canaán se arrepientan de su maldad, y simplemente no se arrepienten y llegan hasta el tope de Dios. Dios manda a su pueblo a conquistar estas ciudades, y Dios de Jericó dice que es una ciudad anatema y que tienen que matar a todos: hombres, mujeres, niños, animales. No deben dejar a nadie vivo, sino a Rahab. ¿Te acuerdas? A Rahab la ramera, porque les había ayudado. Y entonces dice que todo lo que tomen de estas ciudades, y llegaban y simplemente no dejaban a nadie vivo. Era el juicio de Dios sobre estas ciudades. Dios estaba usando a su pueblo para el juicio de estas naciones, y Dios estaba aplicando justicia. Dios ya les había condenado y los había esperado y había tenido paciencia con ellos. Acuérdate lo que dice la Biblia: Dios es lento para la ira, pero llega un momento donde Dios dice: hasta aquí. Y es la historia de la humanidad. Va a llegar un momento donde Dios, en su gracia, está abriendo las puertas a través de Jesucristo, pero Dios va a llegar un momento donde va a decir: saben que ya hasta aquí llegaron, y viene el juicio. Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Y ves eso, ves la misericordia de Dios en esta ciudad, que Dios ya la declaró maldita y anatema, pero Dios dice a esa mujer, y Dios escoge en toda una ciudad a una prostituta, a una ramera, y ves, Dios es lento para la ira y rico en misericordia. Y dice: todos los despojos de la ciudad, todos los despojos, plata, oro, utensilios de bronce y de hierro, todos son consagrados a Jehová y van a entrar en el tesoro de Jehová. Y esto es lo que está diciendo aquí Levítico: todo lo consagrado para Dios, cuando entren a poseer la tierra prometida, todo eso va a ser para el tesoro de Jehová, no se lo pueden quedar ustedes. Ahora, había momentos en la conquista donde llegaban y Dios dejaba: se va a repartir entre las familias todo lo que habían tomado, pero lo que Dios decía: consagrado es, consagrado tenía que ser. Y entonces es muy importante entender esto para cuando vayas a Josué y estés estudiando Primera de Samuel y te acuerdes: es que Dios lo dijo así. Ahora mira lo que dice el versículo 29. Ninguna persona separada como anatema, o sea, una persona que ya ha sido condenada por Dios. Esta palabra anatema es maldita. Y está lío, o sea, ¿cómo? O sea, eso es muy fuerte. Pero acuérdate, Jesús tomó nuestro lugar. La Biblia dice que maldito es el hombre que es colgado en un madero. Y Jesús se hace anatema para salvarnos. Y mira lo que dice ahí: dice: ninguna persona separada por Dios, como anatema, condenada por Dios, podrá ser rescatada. Ningún hombre podría rescatar un hombre que ya había sido condenado por Dios. Ninguna persona separada como anatema podrá ser rescatada. Indefectiblemente ha de ser muerta. Esta palabra es,
a fuerzas tiene que morir. Y piensa en esto, entonces, una persona que ha sido condenada por Dios, ningún hombre le puede perdonar. Eso es lo que está diciendo el texto. Tiene que morir. Pero entonces te la cambio y tienes que saber entonces que ninguna persona que ha sido perdonada por Dios puede ser condenada por un hombre. Como Rahab la ramera. Romanos 8 es un texto que a mí me fascina, es ninguna condenación hay. Ninguna. O sea, cuando la Biblia dice ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Si Jesús ya te perdonó, ningún hombre te puede condenar. Y este versículo, esta historia y mi historia. O sea, nosotros, la paga del pecado es la muerte. Y como dice ahí, indefectiblemente ha de ser muerta o muerto. Tú y yo era nuestra historia. Indefectiblemente teníamos que morir. Y Dios dice, Jesús, mi Hijo amado, santo y sin mancha y puro, será colgado en un madero. Maldito el hombre que muere en el madero. Cuando se escribe eso de maldito el hombre que muere en el madero, ni siquiera se había inventado la cruz. La cruz se inventó en el imperio Persia. Cientos de años después de eso, Dios ya tenía el plan de la crucifixión. Y cómo sería lo humillante, lo doloroso, lo maldito que iba a ser la cruz del Calvario. Y tú y yo, que indefectiblemente teníamos que morir, de pronto Dios nos perdona y ningún hombre nos puede condenar. Pero justamente esto de este versículo, ninguna persona separada como anatema, o sea, una nación o una persona que ya había sido condenada podría ser rescatada o podría ser perdonada por un hombre, indefectiblemente ha de ser muerto. Y justamente eso es el error del rey Saúl. Y ahí sí te voy a pedir que me acompañes, 1 Samuel. Y es si entiendes Levítico esta parte, entiendes 1 Samuel capítulo 15. Por eso es tan importante estudiar el Antiguo Testamento desde el principio y ver cómo un versículo y su contexto cambia todo cuando estudias más adelante. 1 Samuel capítulo 15, más adelante vas a encontrar Números, después vas a ver Deuteronomio, después vas a encontrar Josué, Jueces, y después vas a encontrar ahí 1 Samuel capítulo 15. Y es esta parte donde Samuel unge a Saúl, y vamos a ver versículo 1. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Subraya eso. Justo esto no hizo Saúl. No estuvo atento a las palabras de Dios. Versículo 2: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel. Entonces está diciendo, yo ya puse mi juicio sobre Amalec, sobre los amalecitas. Él ya había dicho, ok, esa ciudad, los amalecitas y Amalec, su rey, ellos tienen que morir. Ellos son anatemas. Ahora dice, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ahora, si te acuerdas y estudiaste Éxodo, eso pasa en Éxodo capítulo 17, 400 años de esta historia antes. Y me encanta eso porque Dios dice, a la gente se le puede olvidar, pero a mí nunca se me olvida. Cuando alguien se opone
y va en contra de mí y contra de mi pueblo. Y justamente en Éxodo capítulo 17, Dios le dice a Moisés, escribe en el libro estas cosas. O sea, que quede como historia y que quede asentado. Y no solamente escríbelo en el libro estas cosas, sino dile a Josué, que Josué es después el segundo de Moisés, y después se escribe Josué y la conquista, y dile a Josué que yo voy a exterminar a los amalecitas y no va a quedar rasgo de ellos bajo el cielo. Y pasan 30 años y siguen los amalecitas, y pasan 60 años y siguen los amalecitas, y pasan 100 años y siguen los amalecitas, pasan 150 años. O sea, ya esa generación que leyó eso la primera vez desapareció, pero Dios dice, ponlo por escrito, porque yo cumplo mi palabra. Y los amalecitas era un pueblo sumamente malvado, era un totalmente depravado, y era un pueblo que cuando el pueblo de Dios está subiendo de Egipto, y es cuando más necesitan fuerza y apoyo, llegan ellos y van y atacan al pueblo de Dios. Y si te acuerdas, es esta épica batalla donde Aarón y Hur están al lado de Moisés y alzan las manos de Moisés. Ya te acordaste de esa batalla, ¿verdad? Y cuando alzan las manos, gana el pueblo de Israel, y cuando bajan las manos, empiezan a ganar los amalecitas, y al final gana Israel. Pero a Dios nunca se le olvida, cuando mi pueblo estaba siendo librado por mí, ellos se opusieron y fueron contra mi voluntad y querían aniquilar a mi pueblo. Y eso es satánico. Eso es satánico. Por eso cuando dices, oye, ¿por qué Dios le dice a Saúl, destruye todo? Destruye todo y no perdones a su rey. Y de pronto así, ¿no? Ya nos sentimos como los derechos humanos, la Oficina de Derechos Humanos. Decimos, oye, ¿cómo? O sea, ¿cómo puede ser? Y dices, o sea, nada más tienes que ver la historia. Era un pueblo completamente rebelde, era un pueblo totalmente malvado, entregado totalmente a Dios. Estaban yendo contra el pueblo de Dios, y no solamente contra el pueblo de Dios, estaban yendo contra Dios mismo. Estaban yendo contra su voluntad. Y Dios dice, esa ciudad va a ser destruida por completo, anatema. Yo castigaré lo que hizo Amalek e Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Y después, versículo 8, dice, y tomó vivo, viene la batalla, y lo que hace Saúl, derrota a los amalecitas, Dios le da la victoria, y en vez de hacerle caso a Dios, toma vivo a Agag, rey de Amalek, pero todo el pueblo mata a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. Dios ya había dicho, condenado, condenación, muerte. Y de pronto Saúl se siente más buena onda que Dios y lo perdona. Y Levítico está diciendo, lo que ya dijo Dios que es condenado, ningún hombre lo puede rescatar y redimir. Y aquí está el error. ¿Te das cuenta? No escuchó el estudio del Levítico 27. O sea, por eso tan importante, pon atención, subraya tu Biblia, haz anotaciones. Esto le costó el reinado a Saúl. O sea, esto simplemente le costó el reinado a Saúl. Y entonces tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. Y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. O sea, dice, bueno, vamos a destruir todo lo que dijo Dios. O sea, todos los animales inmundos y o sea, las ovejas flacas y las que caminan chueco y las que no tienen un ojo, esas mátenlas. Pero lo bueno, eso no los vamos a quedar, eso lo vamos a perdonar. Eso como que no vamos a hacer caso a Dios, vamos a hacer lo que nosotros queremos. Y perdonan al rey, y lo mejor, lo engordado, los carneros, lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. O sea, lo que les convenía, no, pues eso sí lo vamos a destruir, y lo que no se lo quedan. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl,
porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Y madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y aquí se ha levantado un monumento. Y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Y vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová. Mira esto que dice: yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Conoces a alguien así que, no, yo sí soy buen cristiano, yo todo lo que Dios me dice lo hago? Y Saúl se está completamente engañando. Y el pecado, eso es lo que hace. La rebeldía, eso es lo que hace. La obstinación en tu vida, eso es lo que hace. Te ciega de ver que estás yendo contra Dios. Y Samuel, en versículo 14, y Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es esto que yo oigo con mis ojos. Entonces, imagínate esta escena. Llega Samuel con Saúl. Samuel ya sabe que perdonó y se trajo lo mejor del ganado y perdonó al rey. Y llega Samuel con Saúl y quiere, qué hipócrita. Le dice al profeta de Dios: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Y dice: oye, ve atrás. Y el balido de las ovejas y el bramido de las vacas: mu. Y de pronto su pecado le está persiguiendo y está, simplemente evidencia para todos y está haciendo ruido. Y es eso, el pecado no lo puedes ocultar por mucho tiempo. Y Saúl respondió: de Amalec los has traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Y otra vez estoy yendo contra Dios y de pronto le das tan tu mentira, le das la vuelta y estás diciendo: no, pero es para Dios. Mira lo que dice versículo 18: y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye esto es clave, a los pecadores de Amalec. Ya estaban condenados por Dios, merecían la muerte. Dios le estaba dando su paga, su justa retribución. Dios estaba haciendo lo correcto. Ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. Versículo 22: y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Y esto lo tienes que tener subrayado en tu Biblia: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención, poner atención, que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos es la idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová. Este fue el problema de Saúl: desechó la palabra de Dios. Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo. Prefirió hacerle caso al pueblo y consentía a la voz de ellos. Prefirió obedecer a la voz del pueblo que a la voz de Dios. Y siempre tenemos que considerar su consejo, considerar su palabra. ¿En dónde estás poniendo tu oído? ¿A quién estás escuchando? ¿A Dios o al pueblo, a tus amigas, la televisión, el radio?
Y consentía la voz de ellos: perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Cuando no entiende, no estaba adorando a Dios. O sea, simplemente no estaba adorando a Dios. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová. Todo empieza ahí en la vida. El peor enemigo de Saúl no eran los filisteos, el peor enemigo de Saúl era Saúl mismo. En el momento que él decidió desechar la palabra de Dios, fue el momento que él decidió destrucción para su vida. No oyó, fue rebelde y fue obstinado. Esta palabra obstinado es: yo tengo mis ideas muy fijas, nadie me mueve de ellas, voy a hacer lo que a mí me plazca, sin considerar a Dios. Ahora vamos a regresar a Levítico. Versículo 29. Ninguna persona separada como anatema podrá ser rescatada. Amalec, los amalecitas, indefectiblemente ha de ser muerta. Versículo 30, y el diezmo de la tierra. Y me encanta porque de pronto estamos viendo que Levítico se trata de adoración, y de pronto Dios habla de tus votos, de tu tiempo, de tu servicio, pero de pronto Dios se mete con tus bienes y con tu dinero. Porque definitivamente podemos adorar el dinero, amar el dinero, desear el dinero, que el dinero se vuelva nuestro Dios y nuestro Rey, o podemos usar nuestro dinero para adorar a Dios como nuestro Señor y Salvador y como nuestro Rey. Y versículo 30 en Levítico dice: y el diezmo de la tierra, el diezmo es el 10%, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, entonces de semillas, está hablando de la simiente de la tierra, es de semillas de la tierra, como del fruto de los árboles, de Jehová es. El diezmo es de Dios. El 10% de sus semillas, el 10% de los árboles frutales de ellos, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quiere rescatar algo del diezmo, o sea, tú ibas y dabas diezmo y decías: bueno, pues traigo este costal de semillas, es el diezmo de mis semillas para la cosecha de la próxima temporada, y la ponías en el tabernáculo, era del tabernáculo, y tú posiblemente llegabas y decías: ¿sabes qué? Pero esto que es el diezmo, quiero rescatarlo porque es muy buena semilla y creo que me puede servir muy bien en mi campo. Entonces tenías que pagar lo que valía lo que habías dado del diezmo, más un porcentaje adicional para poderlo llevar, porque al final era de Dios, era cosa dedicada a Dios. Añadirá la quinta parte de su precio por ello. Hoy, por supuesto, no se hace, y vamos a hablar un poco de qué dice el Nuevo Testamento del diezmo, pero en ese tiempo acuérdate que el diezmo no era en dinero, era en especie. Entonces, por eso dice: si tú quieres recuperar parte de eso, tú simplemente añade el 20%. Entonces, si das 100 pesos en semillas, pero quieres tus semillas, tienes que dar 120 pesos y simplemente te puedes llevar tus semillas. Pero me encanta porque dice que el diezmo es de Jehová. Es cosa dedicada a Dios. Es parte de nuestra adoración. No es un favor que le estás haciendo a Dios. No es un trueque que estás haciendo con Dios. Es simplemente: estoy agradecido, lo hago para Dios. Aquí lo incluye la ley y más adelante lo incluye en Números y en Deuteronomio, pero acuérdate, el diezmo no inicia con la ley, sino es antes de la ley, con Abraham cuando da los diezmos a Melquisedec, y lo hace cuando gana una batalla, trae los despojos, viene agradeciéndole a Dios y simplemente por adoración a Dios dice: voy a dar el diezmo a Melquisedec. Y es muy importante entender eso. Cuando damos en la iglesia, no es un favor que estamos haciendo a Dios, no es un trueque, sino simplemente es parte de nuestra adoración a Dios, y sabemos, eso es de Jehová. Por eso cuando alguien viene y dice: es que yo tengo mi diezmo y quiero que se use en algo en específico. Un día nos tocó a alguien que quería dar una cantidad de dinero, pero decía: voy a dar esta cantidad de dinero, pero quiero que se use para comprar una batería.
O algo nos ha pasado, o algo en específico. Quiero que se use para algo en específico. Y entonces decimos, ok, entonces ¿este dinero es tuyo o es de Jehová? O sea, si es tuyo y tú vienes simplemente a decir que tu dinero, qué quieres, cómo se usa en la iglesia, está bien. Pero si lo estás dando como adoración a Dios, entonces es de Dios y deja que Dios decida cómo usa el dinero. Por eso en Semilla lo hacemos así, parte diezmos y ofrendas, es parte de nuestra adoración el domingo. Tú lo echas, nadie te ve de dónde viene el dinero, si es tuyo, que tu brazo derecho no vea lo que tu brazo izquierdo está dando, y simplemente eso se revuelve, es parte de la adoración a Dios. Y entre semana hay gente que está orando, Señor, ¿cómo usamos estos recursos? Para tu evangelio, para tu gloria, para las necesidades de la iglesia. Y mira lo que dice el versículo 32, te va a encantar eso. Y todo diezmo de vacas, ovejas, y todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Y entonces ellos hacían una vez al año, tenían que hacer como su inventario de vacas y ovejas, y los pasaban del campo hacia un redil, y lo que ellos hacían es tenían una vara, la vara la pintaban de un color o de una tinta púrpura, y entonces se ponía el dueño del redil y pasaban y contaba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, imagínate si tenías 2000, ¿no? 8, 9, y a la 10ª bajabas la vara, pasaba el animal abajo de la vara, se pintaba ese animal de color púrpura, estaba marcado, y ese era parte de tu diezmo, era para Jehová. Y entonces ya, órale, otros, ¿no? Y 1, 2, 3, 4, un inventario y ¡pum! Marca, bajabas la vara, ese era de Jehová. 1, 2, 3, 4, 5. Pero fíjate, cuando tenías que hacer eso, tenías que hacer cuentas. Si tu corazón estaba bien con Dios, 1, 2, Señor, gracias. 3, 4, 5, 6, Señor, has sido demasiado bueno conmigo. 7, 8, 9, Señor, gracias. 10, esto es para ti, Señor. Otro, 1, 2, 3, y fíjate, marcaban la última, no la primera, marcaban la última, diciendo, Señor, ve todo lo que me has dado 9. Entonces, cuando damos a Dios en agradecimiento, no damos para que Él nos dé más, sino damos por lo que Él ya nos dio. Simplemente estamos reconociéndolo, estamos honrándolo, estamos participando en su obra misionera del Evangelio. Hoy ya es más fácil porque no va a decir, ¿me da moneditas de 10 pesos? O sea, imagínate, ahí las pones, ¿no? Ay, voy el domingo a la iglesia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pum, este es de Semilla. 1, 2, 3, 4, 5. O sea, es muy fácil. Hoy simplemente haces tu suma, esta es la semana o la quincena, le sacas. Ahora, en el Nuevo Testamento, y estudia. O sea, ya he tenido esta conversación con muchos pastores. Y yo les digo, enséñame en el Nuevo Testamento donde el cristiano en el Nuevo Testamento tiene que dar 10%. Enséñame. Y nunca regresan a hablar conmigo otra vez. Hay varios textos, uno de ellos es uno de mis favoritos, 2 Corintios 9:7, anótalo ahí, y posiblemente te lo sabes. Hay algunas iglesias que en diezmos y ofrendas tienen su cancioncita de 2 Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón. Entonces te das cuenta, no es una cuestión de cuentas o financiera, sino es una cosa, ¿cómo propones en tu corazón? Cada uno dé como propuso en su corazón. Es una cuestión del corazón, no es una cuestión de finanzas. Es una cuestión de amor a Dios, es una cuestión de agradecimiento a Dios. Cada uno dé como propuso en su corazón, por ofrenda a Dios, por agradecer a Dios, por amor a Dios, no como trueque, no como un favor. Ofrendas y diezmos, cuando pasamos los botes,
o sea, dice, no con tristeza. O sea, tu carita como del WhatsApp no tiene que serlo. Tiene que serla. No con tristeza. Dar a Dios no te tiene que generar tristeza. No es una, ay Señor, pues aquí te doy, ay, y ahí estás. No con tristeza. Dice, no con tristeza ni por necesidad. Esta palabra ni por necesidad es no por fuerza o no a la fuerza. No des a la fuerza. Dios no, o sea, Dios ve cuando das. Acuérdate, Jesús en el Evangelio de Marcos está en el templo y está viendo cómo gente está echando en el arca de las ofrendas. Y Jesús les da una lección a sus discípulos y dice que hay muchos ricos que están echando mucho dinero. Mucho dinero. Ahora, para un rico, ¿cuánto es mucho? O sea, ¿qué porcentaje? Y Jesús ve que se acerca una viuda pobre, echa 2 moneditas, 2 chiquitas, 1/4 de peso. Y dice Jesús, ella echó más que todos. Porque ella no echó lo que le sobraba. Entonces Dios está diciendo, estos ricos que están echando mucho, están echando lo que les sobra. Este echó todo su sustento. Cuando damos a Dios, estamos reconociendo, Señor, en ti confiamos y de ti viene nuestro sustento. Es simplemente reconocerle en nuestras finanzas, en nuestra vida, no con tristeza, con un corazón alegre, lo que proponemos por amor, por agradecimiento a Él, nunca por necesidad, nunca fuerza, nunca fuerza. Nadie te debe de doblar la mano. Decir, no, es que tienes, o sea, de a fuerza tienes que dar y si no da, no. Nunca fuerza. Nunca te sientas forzado por dar en la iglesia. Nunca. Es con una tremenda libertad. Es entendiendo lo que Él hizo por ti, lo que Él ya te ha dado. Porque dice, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama. Entonces te das cuenta, es lo que tú propusiste en tu corazón por amor a Dios y dice, y yo, Dios, te amo a ti. Y entonces es por amor. Al final el dar es una cuestión de amor. No es tanto de finanzas. Y mira lo que dice versículo 33. Entonces ahí tienes al que está haciendo su inventario y bajando la vara y bajando la vara. Dice, no mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará. Y si lo cambiare, tanto como el que se dio, en cambio, serán cosas sagradas, no podrá ser rescatado. Entonces está este cuate, está con sus animales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, marcado. Y ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, marcado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y viene el que viene es el 10 y es su animal consentido. O sea, este es el bueno. Es el que más leche da, es el macho, es el semen, o sea, ¿para qué caminaste rápido? ¿No? Ahí estás, o sea, peleando y mucho te vas a fijar cuando es una cuestión de dar y de finanzas. Dios al cristiano nos hace dar para proteger nuestro corazón, para que veamos cómo estamos. ¿Cómo está tu corazón? ¿A qué estás amando? Es muy fácil que amemos el dinero, es muy fácil que amemos los bienes, es muy fácil que en vez de ser generosos y soltar, apretemos la mano. Es muy fácil. Para mí es un termómetro de ver cómo está mi relación con Dios. Cuando soy generoso y dadivoso y digo sí, o sea, Señor te amo y por amor a ti lo hago, entonces estoy bien con el Señor. Cuando me noto codo, algo está mal en mi corazón. Para mí es un simplemente radar, o sea, cuidado, checa cómo está tu corazón. Y entonces a este cuate está viendo y simplemente dice, no, lo quiero redimir y mejor doy el 9, no el 10.
Y Dios dice aquí, no solamente vas a dar el 10, sino vas a dar el 9. Y estoy protegiendo tu corazón. Sé dadivoso, suelta. Y entonces ya ahí, bueno, pues ya, en vez del 10%, el 20%. Y síguele, 1, 2, 3, 4, 5. Dios nos conoce. Dios sabe cómo somos. Dios con todo muestra. Nuestro corazón quiere mostrar cómo estamos y usa esto en específico. Y cuando Dios mandó a su Hijo, mandó lo mejor. No 10%, 100%. O sea, gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Cuando entiendes eso, cambia tu corazón y cambia tu manera de usar el dinero. Versículo 34, estos son los mandamientos. Mira, ya terminamos. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés. Y qué chistoso que hacia el final de un libro de oración los últimos 2 versículos hablen de dinero, ¿no? Y sabes, en Semilla nunca hablamos de eso. O sea, los domingos nunca hablamos, nunca pedimos, nunca nada. Oramos, todos los domingos están orando gente. Señor, tenemos gastos, tenemos esto viene, impermeabilización. O pensabas que los aires acondicionados son gratis y la luz. O sea, igual, CFE, renta, el programa de televisión, limpieza, internet. Y créeme, tenemos un grupo de personas que oran por esto, que cuidan esto, que son mayordomos de esto. O sea, lo están cuidando porque sabemos que es del Señor al final. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Levítico. Y ya, después vamos a Números.